uno de nuestros lectores enviaba un comentario muy interesante y me pedía mi opinión y mi comentario sobre un pasaje de un diálogo en un sínodo de obispos en la que un arzobispo, Monseñor Giuseppe Bernardini, italiano, citaba a un personaje musulmán que decía: gracias a vuestras leyes democráticas os invadiremos y gracias a nuestras leyes religiosas os dominaremos. Y señaló que los petrodólares de Arabia Saudita estaban pagando mezquitas en todos lados. En la misma Roma, solamente por una ordenanza municipal se impidió que la gran mezquita construida en Roma no tuviera el minarete, que es esa torre desde donde el muazín llama a la oración 5 veces al día a todos los musulmanes, fuera más alta que la cúpula romana. Querían hacerlo más alto que la cúpula del Vaticano, simplemente como gesto de dominación. Acá hay que entender que el Islam, a diferencia del catolicismo, no tiene una cabeza. Y en consecuencia, cuando uno habla con representantes musulmanes, no habla con representantes, habla con individuos. Incluso este grupo de intelectuales musulmanes que dirigieron una carta al Papa y cuyos principales dirigentes van a ser recibidos por el Papa en algún momento de la primavera del hemisferio norte, hablan por sí mismos. Y no digo yo por desautorizarlos, es porque hay que recordar que en el mundo del Islam no existe una cabeza. Esa cabeza única que determinaba qué se hacía y qué no se hacía era el sultán. Con la caída del Imperio Turco, el Islam no ha mantenido una cabeza y en consecuencia existen musulmanes chiitas, existen sunitas, dentro de los sunitas existen aquellos ultrafundamentalistas en Arabia Saudita y en otras regiones conocidos como wahabitas, pero en general hacen su propia interpretación del Corán. Y en la gran mayoría de los casos, la interpretación del Corán es una interpretación sanguinaria, porque esa es la naturaleza de los pasajes del Corán, sobre todo los pasajes hacia el final, las suras, es decir, lo que equivaldrían a versículos, digamos así, las famosas suras de la espada. Y vale la pena acá recordar que, tal como había dicho el profeta Mahoma, las suras posteriores interpretan las anteriores. Entonces a veces los musulmanes abren una sura y dicen: mira, acá está que hay que respetar a las religiones del libro, refiriéndose a los judíos y a los cristianos. Sí, pues, pero esas suras han quedado invalidadas por las que están más adelante en el mismo Corán. Esa es la ley del Islam establecida por el mismo Mahoma. Lo que yo digo más tarde, si se contradice con lo que he dicho más temprano, prima lo que he dicho más tarde. Eso lo señaló explícitamente Mahoma. Y entonces hay que recordar que efectivamente existe en general un sentimiento bastante anticristiano, y quienes no son anticristianos no lo son por una razón, digamos, de aceptable bondad y buen espíritu, ¿no? Pero lo importante es comprender que frente a esta amenaza nosotros no podemos responder con la misma moneda. San Irineo decía que cuando las ovejas que han sido enviadas por el Señor en medio de lobos se convierten en lobos para combatir al lobo, ahí pierden. En ese momento pierden su esencia y ya han sido derrotadas. En consecuencia, nosotros tenemos que ir como ovejas en medio de lobos. Por supuesto, el Señor nos pide que seamos mansos como palomas y también astutos como serpientes, siendo conscientes que los musulmanes tienen su proyecto de conquistar el mundo. Pero todo el mundo puede tener su proyecto para conquistar el mundo. Yo puedo tener mi proyecto para conquistar el mundo. Estos personajes de dibujos animados, Pinky y Cerebro, también pueden tener su proyecto para conquistar el mundo, ¿no? Pero al final, lo que va a primar es la realidad. Y nosotros, los cristianos, tenemos dos opciones. Una opción, la opción que ha sucedido en Holanda, donde de tal manera han perdido la identidad los católicos, que para que la gente que está bautizada sepa qué cosa es la Cuaresma, le están llamando el Ramadán católico, ¿no? Para que la gente tenga una idea de qué cosa es lo que significa vivir el tiempo especial de conversión que es la Cuaresma. Con esa pérdida de identidad, los musulmanes no tienen que hacer ningún esfuerzo. Basta que vivan su propia religión y los católicos no vivan la suya
para que al final el punto de referencia sean ellos y no nosotros. Hay en cambio la otra fórmula, una ciudad en el Perú donde hay una comunidad musulmana importante porque llegó un número importante de pakistaníes a dedicarse a un negocio en particular, donde los musulmanes han construido su mezquita, pero coordinan con la Iglesia Católica y con la mayoría católica practicante, con identidad católica, para que ninguna de las actividades de los musulmanes, ni siquiera los cantos o gritos del muazzin en su minarete, perturben ningún evento de la iglesia o de alguna parroquia. Entonces, estos pakistaníes pueden vivir su fe religiosa, viven su libertad de religión, pero bajo ningún punto de vista afectan en lo más mínimo la práctica y la realidad de la vida cristiana, que siguen siendo la mayoría, y la presencia cultural dominante. Cuando estos pakistaníes regresen a Pakistán y vean que en Pakistán los cristianos son perseguidos, ellos van a dar testimonio. Mira, es una vergüenza que nosotros no permitamos vivir como seres humanos libres a quienes nos dejan a vivir nosotros como seres humanos libres. Y en consecuencia, nuestra verdadera cruzada no va a ser la de tomar las armas contra ellos como ellos la toman contra nosotros, sino va a ser el testimonio del amor. Y si es que ese testimonio es convincente, si nosotros vivimos nuestra propia identidad, si no renunciamos como buena parte de los católicos de Holanda a nuestra propia identidad al punto que tenemos que llamar la cuaresma, el ramadán, que es el tiempo de ayuno de los musulmanes, llamarlas el ramadán católico, entonces la victoria va a estar de nuestra parte y va a ser una victoria de la caridad, de la identidad cristiana y del amor. Que tengas un buen día.